Balance de los daños que ha generado esta pandemia, un año del estado de emergencia. Vamos a conversar con el profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, profesor Parodi? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un gusto saludarte. Bueno, luego de un año de este estado de emergencia, más de un año en realidad, desde que conocíamos que el mundo se encontraba en una pandemia, ¿cuál es el balance de los daños que ha generado? ¿Dónde la economía se ha visto más resentida producto de este cierre o este coma inducido al que nos vimos obligados a entrar en algún momento? Muchas gracias, Omar, por la pregunta. Podemos evaluarlo en 4 o 5 niveles. El primer nivel es la caída del PBI, de la producción de la economía peruana. La caída a lo largo de 2020 ha sido 11.1%. Esto significa que si comparamos 2020 con 2019, se produjo 11.1% menos. Como consecuencia de ello, el segundo factor es la pérdida de empleos. De acuerdo con el último reporte del INEGI, a lo largo de 2020 se perdieron 2.230.000 empleos. Esto tiene como correlato dos cosas. Por un lado, el aumento de la informalidad. Naturalmente, como las personas no pueden quedarse sin hacer nada, se las ingenian y se informalizan, ¿no? La informalidad a diciembre de 2019 era 7 de cada 10 trabajadores y es probable que eso suba a 8 de cada 10 trabajadores. Por otro lado, el subempleo también ha crecido. ¿Pero qué cosa es el subempleo? Bueno, básicamente es aquel tipo de empleo, porque es un empleo en que las personas obtienen mensualmente un monto menor que un ingreso mínimo referencial, que ahora se ubica más o menos en 1.000 soles al mes. Otro nivel de golpe de la pandemia ha tenido que ver con la caída de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria más o menos ha caído entre 25 y 30% en 2020. ¿Por qué esto es importante? Porque ese es el dinero que el gobierno tiene para implementar las medidas en favor de los más vulnerables y para equipar el sector salud como se pueda para enfrentar lo que nos queda de la pandemia todavía, ¿no? Y sobre un cuarto nivel es el aumento de la pobreza. Sí. Los estimados apuntan a que la pobreza en Perú habría crecido en 3 millones de personas. Esto es, en 2019 teníamos 20% de pobres y probablemente 2020 lo hemos cerrado con 30% de pobres. Y por último, muchos ciudadanos optaron por endeudarse para poder pasar la pandemia bajo la apuesta que la economía mejorase más rápidamente y por ende pudieran pagar los préstamos que tomaron. Sin embargo, eso no ha sido así debido a la segunda ola, ¿no? Entonces, esto ha determinado que la morosidad en el sistema financiero aumente. Y eso de ahí también plantea un problema, ¿no? Claro. Entonces, el golpe de la pandemia ha sido bastante duro, Omar. Y profesor Parodi, ¿se va a necesitar, se debe pensar en un plan de recuperación de la economía, de recuperación del empleo, de apoyo a las familias que han caído en la pobreza en los próximos meses? ¿O esa caída que hemos tenido en recaudación lamentablemente no nos da margen para activar nuevos planes de rescate? A ver, nos da algo de margen, porque recordemos que el gran problema de 2020 fueron los 107 días de cuarentena, ¿no? Es decir, el segundo trimestre del año. Y sin embargo, hacia el cuarto trimestre ya se observa una mejora en la recaudación por IGB. Esto significa que el gobierno va a tener más ingresos que el año pasado. Sin embargo, lo que no está aumentando al mismo ritmo es el empleo. Y esto hay que explicarlo. Es decir, por un lado se produce más, pero uno podría pensar, pero si se produce más,
¿por qué no se contrata más gente? Y la respuesta es que las empresas de todo tipo y tamaño han perdido mucho durante 2020 y ahora buscan ahorrar. Entonces, una manera de ahorrar es no contratar más trabajadores, inclusive porque hay sectores que están abiertos pero con aforos reducidos, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos muy simples, si un restaurante tenía pues 5 cocineros, ahora tiene 2. Si tenía 8 mozos, ahora tiene 3. Entonces el empleo no ha aumentado al mismo ritmo al cual aumentó la producción. Y por esa razón la tasa de desempleo ha subido de 3.5% en 2019 a 7.4% en 2020. En simple, durante 2020 ha habido 1.200.000 personas buscando empleo sin encontrarlo. Ahora, ¿con qué armas va a contar el siguiente gobierno? Porque este es un gobierno que ya se va, un gobierno de transición, un gobierno de emergencia. El próximo presidente que entre, el próximo Congreso de la República, ¿qué armas va a tener a la mano para tratar de justamente generar este empleo y sobre todo empleo formal? Me pongo a pensar en la inversión pública. ¿Cuán potente puede ser la inversión pública en un contexto como este? Mira, Omar, acá hay varias cosas y te agradezco mucho por la pregunta. Cuando uno mira el total de inversión en el Perú, la inversión privada es 80% y la inversión pública es 20%. Es muy importante, pero solo es 20%. Para ponerlo en términos bien fáciles, de cada 10 soles que se invierten en el Perú, 8 soles son privados y 2 son públicos. Entonces, si tengo esa configuración, no puedo sostener un crecimiento solamente con inversión pública. Y ese no es un tema ideológico, es un tema práctico, aritmético simplemente. Lo segundo es que si quisiera mover más la inversión pública, el tema es necesito dinero para hacerlo. Entonces, si la recaudación recién se está recuperando, la pregunta es ¿de dónde va a sacar dinero el nuevo presidente o la nueva presidenta para poner en marcha las promesas de mayor gasto público? Y la única opción que está quedando es más deuda. El problema con más deuda es que nosotros como país estamos en un umbral que no es tan deseable superarlo, ¿no? O si lo superamos, que no sea por mucho. ¿Por qué? Y esto otra vez hay que explicarlo. Porque cuanto más se endeude un gobierno, digamos, mayor tasa de interés cobran por esos préstamos que el gobierno pide, o los bonos que coloca, para ponerlo en términos más formales, ¿no? Entonces, la pregunta es, ok, si se endeuda, porque es imprescindible hacerlo, muy bien, tenemos que ser conscientes todos que los contribuyentes vamos a tener que pagar una deuda más grande. Y eso significa, en otras palabras, la posibilidad digamos, de nuevos impuestos en 1 año o 2 años, o alternativamente, que el gobierno diga, bueno, no quiero endeudarme, pero le voy a quitar a tal sector para usarlo ahora porque no me quiero endeudar. Entonces la situación es bien complicada, Omar. Es muy curioso que en esta coyuntura se prometan, claro, es una coyuntura preelectoral y se prometan tantas cosas, cuando la pregunta es tan simple como la siguiente: ¿de dónde vas a sacar el dinero? Así es. Muchísimas gracias, profesor Parodi, por estas luces. El profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, nos ha acompañado. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más todavía.